Nadie me miraba. Nadie me escuchaba. Hasta que París pagó 20 millones de euros por mis lágrimas. Dibujadas, en papel, soy Clara Méndez. Y esta no es una historia sobre arte. Es una historia sobre dolor. Sobre lo que pasa cuando ignoras a quien más necesita ser visto. Cuando tapas los ojos y alguien pinta la verdad en silencio. Todo comenzó en una mañana gris de noviembre. El viento cortaba como cuchillas. Las hojas secas giraban sin dirección. Como yo, una niña de 12 años, en una silla de ruedas, esperando frente a una escuela que nunca me abrió la puerta del todo. Ese día, vi cómo colgaban uno de mis dibujos, sin mi permiso, y desde allí, la oscuridad se fue tragando mi mundo, línea por línea, tinta por tinta, hasta que ya no quedaba nada, solo la rabia y el arte. Me llamo Clara Méndez, y crecí en un rincón del mundo donde nadie escuchaba si no gritabas. Pero yo no podía gritar, porque tenía 6 años, y mi voz se fue con mi madre. Fue una tarde de domingo. Mamá y yo volvíamos del parque. Yo con helado de fresa. Ella tarareando una canción que ahora solo escucho en mis pesadillas. Un camión cruzó en rojo. Nos tragó. Sin perdón. Sin freno. Desperté en el hospital. Tenía cables por todo el cuerpo. Y un vacío en el pecho que no sabía nombrar. ¿Dónde está mamá?, pregunté. Me acariciaron la cabeza. Nadie respondió. Cuando lo hicieron, fue con flores de plástico y palabras suaves como cuchillos. Mi madre había muerto en el acto. Y mis piernas. También. Papá estaba allí los primeros días. O eso dicen. Yo apenas lo recuerdo. Su barba crecida, sus ojos perdidos. Una tarde, salió a fumar. Nunca volvió. Solo dejó una nota en la sala de espera. No puedo más. Me enviaron a casa de mi tía. Una mujer práctica. No de las que abrazan. De las que planchan camisas incluso en funerales. Tienes que ser fuerte. Clara, levántate. Deja de llorar. Pero nadie me explicó cómo levantarse si ya no tienes con qué sostenerte. El colegio era otro campo de batalla. Los niños me evitaban. Los adultos me trataban con lástima. Y yo me convertí en sombra. Mis manos, sin embargo, seguían vivas, furiosas. Dibujaba en los márgenes de los cuadernos, en servilletas, en la parte de atrás de las facturas. Dibujaba para no morir. Mi primer dibujo real fue una jaula sin puerta. La colgué en mi habitación. Mi tía la quitó. Dijo que era perturbadora. Era yo, a los 9 años. Descubrí el carbón. Negro, crudo, perfecto. Era como pintar con dolor puro. Cada trazo era una herida que hablaba. En la escuela empezaron a notar, pero no de la forma que uno espera. Clara, tus dibujos preocupan al personal docente. ¿Has hablado con alguien? ¿Te sientes segura en casa? Ellos querían pastillas. Yo solo quería papel. Tenía una caja secreta, con hojas dobladas, historias sin palabras, mundos sin piernas, madres que regresaban por las noches y cantaban nanas entre sombras. Cada dibujo era un intento de reconstruir algo, una pieza de mi memoria, un eco de lo que perdí y, a veces, una profecía. Una vez dibujé a un hombre sin rostro robando una mariposa de una urna de cristal. 3 meses después, mi cuaderno desapareció. Pero eso es otra parte de esta historia. Volvamos. A los 11 años, mi vida se volvió más pequeña. La silla, más grande. Las palabras, más escasas. Había aprendido a desaparecer. Pero el arte me mantenía viva. Tenía un rincón en el ático. Allí escondía mis obras, las que nunca mostraba.
las que me daban miedo. Dibujaba cuerpos flotando, niñas atrapadas en relojes de arena, caras sin ojos, mares sin fondo. Una vez, soñé que uno de mis dibujos salía del papel y me abrazaba. Era mamá. A veces me preguntaban, ¿por qué siempre dibujas cosas tristes? Yo respondía, porque las felices no se quedan, y tenía razón. Las cosas buenas en mi vida eran como globos en un cementerio, frágiles, fuera de lugar, destinadas a reventar. Un día, un profesor sustituto vio uno de mis trabajos. Se quedó mirándolo mucho rato. No dijo nada. Solo dejó un billete de 5 euros y se lo llevó. No volví a verlo, ni a él, ni al dibujo. Esa fue la primera vez que alguien le puso precio a mi dolor. Mi adolescencia llegó como una marea negra. Ya no me importaban los cumpleaños, ni los recreos, ni las miradas que no miraban. Solo quería dibujar, pero incluso eso empezó a doler. Dibujar era abrir heridas, pero también era respirar. Y entonces, una tarde, todo cambió. Uno de mis dibujos apareció clavado en la pared del pasillo central del colegio. Era uno de los más personales. Una niña con la boca sellada y alas rotas. Nadie sabía cómo había llegado ahí. Yo tampoco. Pero todos me empezaron a mirar y por primera vez tuve miedo de que el mundo realmente viera quién era Clara Méndez. El dibujo apareció clavado en la pared del pasillo principal. Era mío. Uno de los más íntimos. Una niña, sentada en una silla rota, con la boca cosida y alas manchadas de sangre. Lo había hecho semanas antes, en un momento de rabia. Nunca lo mostré. Nunca lo saqué de mi caja del ático. Pero allí estaba, expuesto, como una herida abierta, bajo la luz fluorescente del colegio. Los profesores se reunieron. Las miradas se cruzaban sobre mi cabeza. Susurros. Palabras que no entendía. O quizás no quería entender. Me llamaron a dirección. Me esperaban 3 adultos. El director, una orientadora y una mujer rubia con gafas delgadas, la psicóloga. Me ofrecieron una silla. Yo ya tenía una. No respondí. Clara, comenzó la psicóloga. Con voz suave, nos preocupa lo que expresas en tus dibujos. No entendí. Preocupa, repetí. Sí, hay dolor, miedo, violencia. Queremos ayudarte, pero necesitamos saber si te sientes segura en casa. Ahí supe que no estaban viendo el dibujo. Estaban viendo un problema, un expediente, una posibilidad de escándalo. Yo no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que ya habían decidido lo que querían escuchar. Me dieron una cita semanal con la psicóloga. 1 hora en la que fingía escucharme. Y yo fingía hablar. Me hicieron llenar cuestionarios, elegir caritas felices o tristes. Pero nadie me preguntó, ¿qué sientes cuando dibujas eso? ¿Solo porque lo haces? Una tarde, la psicóloga me dijo, Clara, la gente no siempre entiende a los que sienten demasiado. Hay que tener cuidado con lo que mostramos. Esa frase se me quedó grabada como una cicatriz. Hay que tener cuidado con lo que mostramos. Pero ¿qué pasa si lo único que puedes hacer es mostrar? Desde entonces, me volví más cuidadosa. Ocultaba mis dibujos. Los guardaba en doble fondo. Los firmaba con seudónimo L.M. Lágrimas mudas. Pero cuanto más los escondía, más intensos se volvían. En casa, mi tía empezó a notar algo. Estás rara, Clara, demasiado callada. Yo siempre fui callada, pero ahora era silencio denso. Una noche me encontró dibujando a oscuras. Solo tenía la luz de una vela. Estaba haciendo una serie de rostros distorsionados.
¿Qué es esto?, preguntó. Lo que veo cuando cierro los ojos. No dijo nada más. Solo apagó la vela y se fue. En el colegio me pusieron en vigilancia discreta, protocolo de bienestar emocional. Una profesora nueva empezó a acercarse mucho a mí, demasiado. Un día tomó mi cuaderno sin permiso. ¿Puedo ver?, preguntó, después de ya haber pasado 5 páginas. Yo asentí, no por confianza, por resignación. Miró un dibujo. Era un niño cayendo por un pozo sin fondo, pero el pozo estaba dentro de su cabeza. Me lo devolvió y dijo: no dejes de dibujar. Clara, pero guarda esto para ti. El mundo no está preparado. Esa fue la primera vez que sentí miedo. No por lo que dibujaba, sino por cómo reaccionaban. Mi arte no era un cuchillo, era un espejo. Y ellos no soportaban su reflejo. A partir de entonces, algo cambió. Los profesores se volvieron más tensos, los compañeros más distantes, como si supieran algo que yo no sabía, o como si temieran que explotara. Una mañana encontré mi pupitre con una nota. Vas a hacer algo raro hoy. Silla loca. Rompí la hoja. No lloré, solo la dibujé. Una silla de ruedas con alas y dientes afilados. La llamé monstruo útil. Empecé a notar cosas extrañas. Alguien había estado revisando mi casillero. Mis lápices aparecían rotos. Mis hojas mojadas. No podía probar nada, pero lo sentía. Alguien me vigilaba, no por cuidado, por morbo. Entonces, un día, desapareció mi cuaderno principal. 147 dibujos. 3 años de vida, de dolor, de verdad. Y con él, algo más se rompió dentro de mí. El cuaderno había desaparecido. No estaba en mi mochila. No estaba en el casillero. No estaba en casa. Revisé cada rincón del ático. Nada. 147 páginas. Cada una con un pedazo de mí, de mis días, de mis lágrimas, de mi madre. Me senté frente a la ventana y no lloré. No podía. Era como si me hubieran arrancado la voz. Fui a dirección. Dije que alguien había robado mi cuaderno. Me miraron como si exagerara. ¿Estás segura de que lo trajiste? Tal vez lo dejaste en casa. No será uno de esos dibujos problemáticos. No entendían. Ese cuaderno no era solo papel. Era mi cuerpo, mi historia. Y alguien lo había tomado con intención. 2 semanas después, lo vi. Estaba en el escaparate de una galería pequeña, en el centro de Córdoba, una exposición colectiva de jóvenes talentos urbanos. Había un dibujo mío, el de la niña sin rostro, sentada en una cúpula de cristal mientras el mundo ardía afuera. Reconocí el trazo, la línea imperfecta, mi sombra en la esquina inferior. Pero tenía otra firma, un nombre que no era el mío. Entré a la galería. Nadie me detuvo. Me acerqué. Vi otras obras. Todas eran mías, de mi cuaderno, escaneadas, reimpresas, enmarcadas, vendidas. Pedí hablar con el responsable. ¿Conoces al artista?, pregunté, temblando. Claro, es un joven muy talentoso. Prefiere permanecer anónimo, pero sus obras tocan algo muy profundo. Tuve náuseas. No era admiración, era violación. Habían tocado mi alma sin permiso. Volví a casa y me encerré. Durante días no hablé, no dibujé, no comí. Mi tía pensó que era otra crisis adolescente, pero yo sabía la verdad. Había sido robada, traicionada, desaparecida de mi propio arte. Las redes sociales empezaron a hablar del artista misterioso. Alguien subió fotos de las obras. Alguien las compartió. Millones de vistas,
comentarios, reacciones. ¡Qué profundidad! ¡Qué brutal honestidad! ¿Quién será el genio detrás? Era yo, y nadie lo sabía. Mandé mensajes a la galería, correos, capturas, ninguna respuesta. Una tarde, llamé. Soy Clara Méndez. Las obras expuestas son mías. Fueron robadas. La voz del otro lado vaciló. Señorita, si tiene alguna queja, diríjase a los canales legales. Nosotros solo exhibimos lo que nos entregan con consentimiento. Colgaron. Intenté contarle a un profesor. ¿Tienes pruebas? ¿Y si solo se parecen? Tal vez alguien se inspiró en ti. La duda dolía más que el robo. Entonces decidí hacer algo más. Crear nuevas obras. Más oscuras, más brutales, más mías que nunca. Una serie que llamé Pintura sin piel. Los dibujos mostraban a una niña amordazada pintando con sangre, a una silla de ruedas convertida en trono de espinas, a un público aplaudiendo, frente a una niña que se quemaba en un escenario. Empecé a dejarlos en lugares públicos, en plazas, en puertas de galerías, en cabinas telefónicas, firmados, la robada, y la gente empezó a hablar. ¿Quién es esta nueva voz? Una denuncia artística. Está conectada con el artista misterioso. Y entonces, un coleccionista francés los vio. Uno de esos hombres que huelen el arte antes de entenderlo. Pidió comprarlos. Todos. Y preguntó, ¿eres tú la verdadera autora? Yo lo miré y respondí, soy la herida que alguien convirtió en espectáculo. Dijo que viajaría a París, que tenía contactos, que podía demostrar que el supuesto autor era un impostor. Le di los originales, pero con miedo, porque ahora sabía que el arte era un campo de batalla. Pocas semanas después, París estalló. Una subasta, 7 obras, vendidas por 20,2 millones de euros, bajo el nombre del artista fantasma español. Yo lo supe porque vi el streaming. Desde mi cama, con un temblor en las manos y una certeza en el pecho. Me habían robado todo. Hasta mi futuro. El video de la subasta tenía más de 1 millón de visitas en menos de una hora. Las cámaras enfocaban las obras. La gente aplaudía. Los periodistas hablaban del nuevo Banksy español. Pero nadie mencionaba mi nombre. Solo lo suyo. Su seudónimo. Una firma falsa. Sobre mi alma verdadera. Lo vi todo desde casa. En silencio. Temblando. Como quien observa su propio funeral. Por televisión. Uno de los cuadros subastados era el más íntimo. El que dibujé después de intentar matarme. Tenía 13 años. Había tomado demasiadas pastillas. Sobreviví. Y lo primero que hice al despertar fue dibujar una niña caminando sobre un puente hecho de cuchillas con la palabra respira flotando arriba. Ahora estaba en París, con etiqueta dorada y precio de inicio 1.200.000 euros. Las redes estallaron. ¿Quién es este genio misterioso? Tiene que ser alguien que ha sufrido mucho. Esto no lo puede hacer alguien sin una historia trágica. Yo gritaba ante la pantalla. Soy yo, pero nadie escuchaba, porque no estaba en el lugar correcto, ni en el cuerpo correcto, ni con las piernas correctas. Mandé correos a medios, a periodistas, a curadores de arte. Mostré mis bocetos, mis fechas, mis originales, mis firmas. La mayoría no respondió. Y los que lo hicieron decían, ¿tienes forma de demostrar autoría legal? Lo sentimos. No podemos involucrarnos sin pruebas oficiales. Sugerimos contratar un abogado. Un abogado. A los 17. Desde una silla. Sin 1 euro.
El coleccionista francés con el que hablé semanas antes desapareció. No respondió más. Su Instagram fue borrado. Su número no disponible. Me desplomé. Literalmente. Tuve un colapso nervioso. Terminé en urgencias. Una enfermera me reconoció. No por mi cara, sino por mi arte. ¿Tú dibujaste esto?, preguntó, mostrando un tatuaje en su brazo. Era mío. Una niña con raíces creciendo desde la espalda. ¿Dónde lo viste?, le pregunté. En una expo online. De ese artista español sin nombre. Esa noche no dormí. Solo pensé. ¿Cuántas partes de mí hay regadas por el mundo, sin que el mundo sepa que son mías? Entonces, una idea. Fui al despacho del director del colegio. Exigí acceso a las cámaras del pasillo el día que mi cuaderno desapareció. No quería su permiso. Quería la verdad. Insistí. Llamé a mi tía. Ella, por una vez, me defendió. Y ahí lo vimos, la grabación. Fecha jueves 4 de abril. Hora 17:12. Un asistente del colegio. Uno que limpiaba las aulas. El mismo que me saludaba cada mañana. El que siempre decía: «Qué bonitos tus dibujos». Clara. Lo vimos tomar mi cuaderno y meterlo en su mochila. Sentí frío. No rabia. No sorpresa. Frío. Como si el mundo se hubiera roto en cámara lenta. Fui a la policía. Llevé la grabación. Conté todo. Me dijeron que era un caso complejo, pero que investigarían. Pero yo sabía lo que significaba nada, así que tomé otra ruta. Grabé un video, frente a mi pared llena de bocetos, con mi silla, mi rostro, mi historia. Conté todo, desde el accidente hasta la subasta. Lo subí a YouTube con el título «Soy la voz que robaron». Las primeras horas, silencio. Luego, una ola, miles de vistas, comentarios, mensajes de artistas, víctimas, madres, niños. Esto es una injusticia. Estamos contigo. Eres la verdadera autora. Pero también llegaron los insultos, los trolls, los que decían que mentía, que buscaba fama. Y en medio de ese caos, me llamó una periodista de Francia. Se llamaba Marianne. Había visto mi video. Quería entrevistarme y quería ayudarme. Viajó a Córdoba. Me entrevistó por horas. Revisó mis obras, mis archivos, mi estilo. Dijo Clara: «Esto es un robo internacional. Y tú tienes que contarlo frente a todos». Así lo hicimos. Organizó una entrevista en vivo en la televisión francesa. Me vistieron, me maquillaron, me pusieron un micrófono. Y cuando salí al aire, el mundo vio a la niña detrás del trono falso. Y entonces, en medio del programa, ella dijo: «Tenemos a alguien más en línea, el supuesto autor». Su rostro apareció en la pantalla. Era él, el asistente, con traje, con una sonrisa falsa. «¿Tiene algo que decirle a Clara?», preguntó la periodista. Hubo silencio. Luego, él respondió: «Solo tomé lo que nadie valoraba. Ella solo dibujaba. Yo lo llevé al mundo. Me temblaron las manos y dije, con la voz rota: ¿y quién te dio derecho a decidir que yo no valía silencio?». El mundo nos escuchaba. Finalmente, después de la entrevista, el mundo explotó. Clips del programa circularon por todas las redes. El rostro del impostor se volvió viral. Mi frase, «¿Quién te dio derecho a decidir que yo no valía?», se convirtió en un himno. Miles de personas replicaron mis dibujos. Los compartieron con mi nombre. Me etiquetaron. Me escribieron. Por primera vez, sentí que no estaba sola, pero el impostor no se rindió. Negó todo. Dijo que yo era una fanática obsesionada, que los estilos similares no probaban autoría. Tuvo abogados
influencers que lo defendían, personas que dudaban de mí, de mi voz, de mi silla. Decían que nadie tan joven podía hacer obras así. O peor, que una niña discapacitada no podía entender tanto sufrimiento. Ahí lo supe, no me robó solo mi arte. Me robó la posibilidad de ser creída. Marianne, la periodista, no se detuvo. Hizo un reportaje completo, con fechas, comparaciones, testigos, entrevistas. Llevó todo a un abogado de derechos de autor en París, uno de los mejores. Él aceptó tomar el caso, gratis, y por primera vez entré a una sala de justicia. El juicio fue mediático. Grandes medios europeos lo cubrieron. Me enfrenté a su defensa un equipo elegante, frío, cruel. Clara Méndez solo es una adolescente confundida. Su memoria puede estar alterada. El arte no tiene dueño cuando no está registrado. Pero nosotros teníamos más. Teníamos las grabaciones, el testimonio del director del colegio, mis primeros bocetos, con fechas, archivos en la nube que mostraban que yo los escaneé antes de que él los expusiera. Y sobre todo, teníamos la verdad. El juez pidió que dibujara en vivo, allí, frente a todos, un folio en blanco, un lápiz. Me temblaban las manos, el corazón, el alma, pero lo hice. Dibujé una niña con una silla que se transformaba en alas hechas de papel. El juez la miró, comparó con las obras subastadas y solo dijo: no hay duda, es ella. Gané no solo el caso, gané mi nombre, mi voz, mi historia. El impostor fue condenado a devolver el dinero y a pagar indemnización por daños morales. Las galerías que lo habían promovido emitieron disculpas públicas. Algunas cerraron, y yo fui invitada al Louvre cuando recibí el correo. Pensé que era una broma, pero no, era real. Querían una exposición llamada La Niña sin firma, la noche de la inauguración. Estaba nerviosa, no por los críticos, ni por la prensa, sino porque por primera vez el mundo me vería como yo me veía a mí misma completa. Entré al salón principal. Había niños, adultos, ancianos, periodistas, y en la primera fila, una niña, con silla de ruedas y un cuaderno en la mano. Nos miramos. Ella sonrió. Yo también. En ese instante, todo valió la pena. Esa noche, di un discurso, pequeño, sincero. Gracias por mirar. Gracias por no apartar la vista. Este arte no nace del talento. Nace de la necesidad, de existir, de resistir, de decir estoy aquí. Pero lo más importante no fue el dinero, ni los contratos, ni la fama. Fue recuperar algo que nunca debieron quitarme mi historia. Después de la exposición, después del juicio, después del aplauso, vino el silencio. Y en ese silencio me encontré conmigo misma, no con la Clara artista, ni con la Clara símbolo, sino con la Clara niña, la que aún esperaba que su madre apareciera por la puerta del hospital, la que aún escuchaba el crujido del accidente en las noches sin luna. La fama trajo entrevistas, premios, invitaciones a ferias, artículos en revistas, pero también trajo miedo. Miedo de que todo desapareciera. Miedo de que alguien más me robara de nuevo. Miedo de no ser suficiente. Ahora que todos miraban, mi tía, que siempre fue distante, empezó a sentarse conmigo en las noches. No decía mucho, pero me traía té caliente. A veces me acariciaba la cabeza como si estuviera tratando de recuperar todo lo que nunca me dio. Y yo la dejaba con el dinero de la indemnización. Arreglamos la casa, pusimos rampas, pintamos las paredes,
y construimos un pequeño taller en el ático. Allí volví a dibujar, no por rabia, no por dolor. Por primera vez dibujaba desde la paz, pero eso no significa que las heridas desaparecieron. Solo aprendí a vivir con ellas, a darles forma, a hacerlas parte del trazo. Recibí cientos de cartas, de niños, de mujeres, de ancianos, de personas que también se sintieron invisibles alguna vez. Me decían, gracias. Yo también dibujo para no llorar. Tú me diste valor, y yo respondí a cada una, porque sabía lo que significaba que alguien te escuchara. Aunque fuera solo una vez en la vida, volví a la escuela donde todo comenzó. La directora era nueva. Me invitó a dar una charla. Entré al aula. Los niños me miraban con curiosidad, con respeto. Les mostré mis dibujos. Les conté mi historia. Pero sobre todo, les dije, no ignoren al que está en la esquina, porque a veces el que está más callado es el que tiene la historia más fuerte. Una niña alzó la mano. Tenía unos 10 años. ¿Te dio miedo seguir dibujando después de lo que pasó? Pensé un momento y le dije, sí, pero me daba más miedo dejar de hacerlo. Cuando salí del aula, una profesora me entregó una hoja. Era un dibujo de la niña que me hizo la pregunta. Había dibujado una silla de ruedas con alas de mariposa y una frase, gracias por enseñarme a volar sin caminar. Lloré y no me escondí. Empecé a trabajar en un libro, una mezcla de diario, cómic y ensayo. Lo titulé La firma que no vieron. Hablaba de arte, dolor, justicia y también de ternura, de lo que significa tener miedo. Pero dibujar igual. En una página escribí, no se trata de ser valiente, se trata de no rendirse, aunque tiembles, aunque duela, y así, aunque aún soñaba con el accidente, aunque aún despertaba con sudor frío, empecé a vivir de verdad, con memoria, con cicatrices, con lápices. Hoy, cuando me preguntan quién soy, ya no digo, soy Clara Méndez, la niña en silla de ruedas, ni siquiera la que fue robada. Digo, soy Clara, la que nunca dejó de dibujar. El arte me salvó, no porque me hiciera famosa, sino porque me dio una forma de existir cuando todo lo demás falló, cuando el mundo me ignoró. Dibujé. Cuando me robaron, dibujé. Cuando nadie creyó en mí, dibujé. Porque cada trazo era una forma de decir, estoy aquí. Aprendí que la justicia no siempre llega con toga. A veces llega en forma de carta, de niña que sonríe, de lágrima compartida por desconocidos en un museo. Y también aprendí esto, no todos los héroes tienen capa. Algunos tienen lápices, y heridas, y sillas, y una historia que nadie quiso escuchar, hasta que se volvió demasiado fuerte para callarla. A ti, que estás escuchando esto, quiero decirte algo. Si alguna vez te sentiste invisible, esto también es tuyo. Si alguna vez te robaron la voz, reclámala, no con gritos, sino con verdad. Si alguien te dijo que no puedes, respira, y dibuja, y escribe, y crea, porque no necesitas permiso para existir. Y si ves a alguien solo en la esquina del aula, del mundo, del dolor, no apartes la mirada. Quizás estés viendo al próximo corazón que transformará el silencio en arte. Cuéntame, ¿alguna vez sentiste que tu voz no era escuchada? Déjame un comentario. Quiero leerte. Quiero escucharte. Y si esta historia tocó algo en ti, suscríbete. Comparte. No por mí, sino por todas las voces que aún esperan ser reconocidas, porque al final, las firmas más importantes no están al pie de la página,
sino en el alma de quien se atrevió a no rendirse.